días. Hoy vamos a abordar nuestro estudio, nuestro sermón en el libro del profeta Isaías, un texto muy conocido por nosotros, el cual puede llamarse o puede entenderse que viene a ser el corazón de lo que es la fe cristiana. Además, si tuviésemos este solo pasaje de todo el Antiguo Testamento, tenemos prácticamente la médula de lo que constituye el Evangelio, que es Isaías capítulo 52, verso 13, hasta Isaías capítulo 53, verso 12. Yo lo he titulado el tema del día de hoy, el cántico del siervo sufriente. Por eso quiero invitarle, mis hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de Isaías capítulo 52, verso 13, a Isaías 53, verso 12, este viene a ser el cuarto y último cántico que se conoce en los estudios acerca del siervo de Jehová. Viene a ser el último cántico de este siervo. El primer cántico del siervo de Jehová lo encontramos en el capítulo 42, versículo 1 al verso 9. El segundo cántico se encuentra en el capítulo 49, verso 1 al verso 13. Y el tercer cántico de Jehová, o del siervo de Jehová, se encuentra en el capítulo 50, verso 4 al verso 11. Bueno, y en estos cuatro cánticos, de forma bien resumida, mis hermanos, lo que nosotros encontramos o podemos encontrar es la obra del siervo de Jehová. Esa obra en la cual traería justicia, restauración y salvación para el pecador. También encontramos la obra o la extensión de la obra del siervo de Jehová. Una salvación no solamente para el pueblo judío, el pueblo de Israel, sino que una salvación que se extiende más allá de una nación, sino que hacia el pecador en toda su totalidad. También encontramos la humillación de este siervo, cómo este siervo se humilla. También encontramos el carácter de este siervo y también el sometimiento de este siervo, el siervo de Jehová. Miren cómo dice Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, mis hermanos, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el libro del profeta Isaías es el libro más citado en todos estos cartas y libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Prácticamente son 65 veces que Isaías es citado en todo el Nuevo Testamento. Bueno, el libro del profeta Isaías contiene predicciones abundantes y fascinantes que resumen todo, absolutamente todo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentan el corazón o la médula de nuestra fe, a tal punto que San Jerónimo, quien traduce la Vulgata latina, decía: a Isaías se le debiera llamar evangelista en vez de profeta, porque describe todos los misterios de Cristo y la Iglesia con tanta claridad que podría creerse que está redactando una historia de lo que ya sucedió, en lugar de profetizar lo que está por venir. Eso es lo que decía San Jerónimo. En pocas palabras, mis hermanos,
Este pasaje, el cual nosotros vamos a abordar, el cual viene a ser Tierra Santa, este pasaje del Antiguo Testamento está lleno de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles fueron las palabras que nuestro Señor Jesucristo usa o le transmite a estos hombres camino a Emaús, cuando va junto a ellos por el camino y estos hombres se encuentran afligidos, prácticamente decepcionados, angustiados por causa de la muerte de aquel que dijo que era el Mesías de Israel? En Lucas capítulo 24, verso 26 al verso 27, el Señor les dice: ¿no era necesario, les pregunta, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y dice luego: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahora, ¿qué nos quiere decir todo esto a nosotros, mi amada iglesia, mis amados hermanos? Que la gloria del Mesías no vendría hasta que él padeciera. Y eso era algo completamente imposible, algo completamente irracional para el lector judío de aquel tiempo. ¿Cómo el ungido del Señor, cómo el Mesías prometido sería esclavo, sufriente, un siervo sufriente y no un rey conquistador? Es algo completamente ilógico. Y hoy estamos en una era, en un periodo de la historia muy similar. Un evangelio completamente distorsionado, el cual se predica, el cual te llama, te hace promesas, te posiciona en lugares altos, cuando lo que realmente hizo nuestro Señor no fue prometer abundancia de riquezas materiales, sino que abundancia de riquezas espirituales para el alma del pecador. Isaías capítulo 52, verso 13 nos dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y sellado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Mis hermanos, esta es una profecía realizada por Isaías 750 años antes de que el Mesías irrumpiera o se encarnara, como bien dice Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando viene la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios nace de mujer, nacido bajo la ley. Esta es una profecía llena, absolutamente llena de la voz de Dios. Comienza y termina con la misma afirmación. Capítulo 52, verso 13. He aquí mi siervo. Capítulo 53, verso 11. Mi siervo el justo. Mis hermanos, quienes están familiarizados con las escrituras y en especial con la teología del pacto, entienden que en este pasaje Dios, el Padre, está reconociendo que Cristo ha sido comisionado y calificado para una misión dentro del plan de redención. Cristo es el sí y el amén de Dios. Como bien expresa el primer cántico del siervo, Isaías 42, verso 1, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en que mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él trae la justicia a las naciones. Mis hermanos, en los primeros 3 capítulos de nuestro pasaje de Isaías, capítulo 52, verso 13 al verso 15, nos muestran o nos resumen lo que ha de ocurrir completamente y más profundo en el capítulo 53, la gloria del Mesías y los padecimientos que le acompañarían. Por ende, el profeta Isaías, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, vislumbrando, nos muestra que el siervo de Jehová prosperaría en su entrega, prosperaría en su sacrificio, prosperaría en su venida, y debido a eso, él sería enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, y eso es inevitable. Eso es sí, el sí y el amén de Dios. Isaías capítulo 52, verso 13 nos dice, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. El tema es, mis hermanos, que sin padecimiento no habría gloria. Sin que Cristo padeciera, primeramente, no habría gloria. Y el tercer cántico de Jehová nos dice, en Isaías capítulo 50, verso 6, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y el escupitajo no escondí mi rostro. De manera literal, mis hermanos, el Mesías sería un varón
de dolores. Sería un varón probado. Sería un varón de padecimientos. Isaías 53:3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías hablando de parte y en medio de su pueblo. Mis hermanos, no ha existido un hombre que haya sido tratado de una manera tan brutal e injusta que nuestro Señor Jesucristo. No hubo un juicio más inmoral que el juicio de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido una ofensa más terrible por parte del hombre que haber clavado al Hijo de Dios, acusándole de algo o de faltas que él no había cometido. Ese es el corazón del hombre. Ese es mi corazón y ese es tu corazón. Isaías capítulo 52, verso 14 nos dice que aquel que era el más hermoso de los hijos de los hombres, su rostro fue completamente desfigurado por los abusos que sufrió. Se nos dice también que en esa condición de siervo, hecho semejante a los hombres, era el más despreciado y desdichado de los hijos de los hombres. A tal punto que el Mesías, es más, David, en el Salmo 22, un salmo mesiánico, vislumbrando lo que había de padecer el Cristo, dice en el capítulo 22, versos 6 y verso 7, que esta era la condición que el Hijo de Dios se encontraba. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios. Si a otros salvó, que se salve ahora a sí mismo. El segundo cántico del siervo de Jehová se nos muestra cómo su nación, cómo su pueblo le aborrecería. Isaías capítulo 49, verso 7 nos dice: así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mis hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben un mismo relato, pero lo presentan de una perspectiva un poco diferente. No todos registran los mismos sucesos, pero hay un relato en el cual concuerdan los cuatro. Bueno, uno lo presenta de una perspectiva no muy similar a la otra, y eso va a depender de la perspectiva de lo que el autor quiso dar a entender. El tema es que, aunque una narrativa es más extensa que la otra y viceversa, ellos cuatro concuerdan en algo. Concuerdan en que el pueblo gritó: crucifícalo, crucifícalo. El despreciado de los hombres, el aborrecido,
el que probablemente más de alguna vez nosotros rechazamos. Él es que le da vida y un significado a la vida del hombre. Él fue el despreciado, fue por el cual tú has venido a creer en el Señor. Pero no solamente sería despreciado el siervo de Jehová, sino también su mensaje. Y eso es lo que dice Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mis hermanos, el Evangelio ha sido y es abundantemente anunciado en todo el mundo. Eso es una realidad. El Evangelio ha llegado a muchos lugares del globo terráqueo, pero ha sido poco creído. Para algunos Cristo, mis hermanos, es un olor fragante que trae vida y vida en abundancia. Pero también es cierto que para otros, Cristo viene a ser olor de muerte para muerte. El que ha creído en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Unos piden señales, otros piden sabiduría, mas para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?, pregunta Isaías. ¿Sobre quién? Isaías 52, verso 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Mis hermanos, el desprecio que tuvo el Mesías, el desprecio que tuvo el Hijo de Dios, el desprecio que tuvo el Cristo, nos abre la entrada para que Dios desnude su brazo y nos muestre su salvación. Este es el día de la salvación. Este es el día en que el Señor te está llamando. Ven, reconcíliate con tu Dios, con tu Creador, con tu Hacedor. No te resistáis. Isaías 53, verso 2 y 3 continúa: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para el que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, si el Mesías vendría del linaje de David, si el Mesías vendría del linaje del rey, el cual llevó a Israel a sus mejores años de gloria, no podría ser cualquier hombre. No podría ser cualquier persona. Debiese ser un hombre robusto, un hombre de guerra, un hombre con poderío. Ahí Israel tenía puesta su mirada en un Mesías que vendría a sacarlos del lugar y de la posición en cual Roma los tenía apresados. Su linaje tendría que ser próspero, su vida y su ministerio debe ser próspero. Vendría de una familia de renombre, un linaje puro, una gran ciudad, probablemente Jerusalén, que era la capital. Pero no. El Mesías nace de una virgen y de un carpintero. Y es más, se dice que nace en Belén, una pequeña y miserable aldea, a tal punto que cuando se presenta en Miqueas, se presenta
como la más insignificante de todas sus hermanas. Belén Efrata, la más insignificante de todas sus hermanas. Como que no concordaba, como que no había mucha lógica con lo que Israel estaba esperando. Israel esperaba otra cosa. Pero también se nos dice en Isaías, como raíz de tierra seca, no había parecer ni hermosura en él. Mis hermanos, siendo realistas, siendo muy realistas el día de hoy, ninguno de nosotros en dicha posición pensaría que una persona como esa sería que le traería redención a nuestras vidas. Probablemente nosotros también lo despreciaríamos y lo desecharíamos. Lo consideraríamos como un varón de dolores, como alguien que no tiene estima. Es más, sería a tal punto menospreciado. Y eso es debido al corazón del ser humano, ese corazón prejuicioso que se deja llevar por lo que sus ojos primeramente ven. Pero ese hombre, ese menospreciado, ese rechazado, ese desechado, fue el que le trajo redención a mi vida y a tu vida. Ese que fue menospreciado, ese que fue burlado, ese que fue abandonado por sus 12 discípulos que le dicen que lo acompañarían hasta el final, fue quien le trajo redención a nuestra vida y le dio un nuevo matiz, un nuevo sentido a nuestras vidas. Isaías continúa, verso 4 y verso 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, mis hermanos, en pocas palabras, lo que esta porción de la profecía del profeta Isaías nos muestra no es nada más ni nada menos que algo que nosotros ya hemos visto múltiples de veces, que es la doctrina o la enseñanza de la sustitución. Esa es la única verdad sustancial de la fe cristiana, del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18, él dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mis hermanos, las Escrituras nos muestran a nosotros que todo hombre es pecador. Todo hombre está bajo la ira de Dios. Y Cristo es el único que puede remover dicha ira. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, verso 18, él nos muestra y nos hace ver y entender al escribir, y él dice que la ira de Dios se ha revelado, se ha manifestado la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mis hermanos, los que estamos aquí, abiertamente, ¿quién puede afirmar que no ha pecado? Por cuanto todos hemos pecado.
y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O quien dice que no peca hace a Dios mentiroso. Por lo general, mis hermanos, muchas veces he oído decir que el pecado es la peor enfermedad del hombre. Y en mi opinión personal, no hay nada más falso que dicha afirmación, porque el pecado no es una enfermedad. El pecado es algo terrible y detestable para el Dios Santo. Es muchas veces mi pecado el que me hace sentir miserable delante de Él. Cuando Dios está ahí, es mi pecado el cual me engaña y me hace creer que Dios no lo está. Mis hermanos, de que el pecado causa enfermedad, sí. David dijo, cuando callé, se enfermaron o envejecieron mis huesos. Pero decir que el pecado es una enfermedad en la vida del hombre es minimizar la gravedad del estado y la ofensa del hombre ante su Creador. Es minimizar la rebeldía que el hombre ha tenido ante su Dios Creador. La enfermedad se trata con tratamiento, con pastillas, con cirugías, con muchas cosas. Pero no hay nada que pueda solucionar tu pecado y mi pecado, sino que la sangre y la misericordia de Cristo. Por ende, el pecado no es una enfermedad. Es algo terrible y una ofensa ante nuestro Dios. A tal punto que Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ende, el siervo de Jehová no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. El ungido del Señor vino a beber y a remover y a aplacar la copa de ira que estaba sobre mí y sobre ti. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 14, Cristo es nuestra paz para con Dios. Por ende, está afirmando que entre Dios y nosotros no existía paz. Porque Cristo es el único que puede traer paz para con el Padre. Esa obediencia activa y pasiva en la cual nos ha posicionado ya no como enemigos de Dios, sino que ahora como hijos y herederos y coherederos junto con Cristo Jesús. Con esa obediencia activa de Cristo hace referencia a que Cristo cumple perfectamente la ley de Dios. Y la obediencia pasiva de Cristo nos muestra esa disposición voluntaria que Cristo tuvo al asumir mi propio castigo. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 6 al verso 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la segunda persona de la Trinidad se humilló a la condición de hombre, y se nos dice que en ese estado de humillación quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Es más, Pablo afirma esta verdad en Romanos capítulo 8, verso 32,
que dice, el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mis hermanos, el Padre entregó a su propio Hijo y lo trató con una brutalidad, no para quitarnos la enfermedad corporal, no para llenarte a ti y a mí de riquezas materiales, no para que nosotros nos podamos creer superiores a los demás, sino que para que aquellos que hemos entendido el tamaño de la ofensa, el tamaño del pecado, pongamos nuestra fe, nuestra única fe y toda nuestra fe en el siervo sufriente de Jehová. Esa es la única verdad que proclama el Evangelio, para que creamos en el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Mas el que no cree en el Hijo ya no verá la vida, sino que la ira de Dios sigue sobre él. Amado hermano, amada hermana, pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es el sí y el amén de Dios. El siervo sufriente ya ha vencido. El siervo de Jehová ya derramó su alma hasta la muerte. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que creen en el sacrificio de Cristo. El siervo de Jehová ha justificado tu pecado. Cristo ya es Señor sobre todas las cosas. Cristo ya venció el pecado, venció la muerte. Pero Cristo ahora demanda ser Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Cristo nos invita a la mesa. Isaías capítulo 53, verso 11 y verso 12, ya para terminar, continúa el profeta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su ira hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Mis hermanos, personalmente, para terminar y resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy, yo quiero que tú entiendas, con esto me voy conforme, que a través del cántico de Jehová nosotros podemos ver todas las riquezas inescrutables de Cristo, y estas nos muestran la humildad y la obediencia que este siervo tuvo y nos invita a tener. Se refleja esta en medio de tanta tribulación, y en medio de toda esa tribulación, en medio de todo ese caos que nosotros vemos este día. Él hará justicia una vez y pondrá a todos nuestros enemigos bajo sus pies. Él nos sostiene por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios que Él prometió enviar para con nosotros, ese Consolador. Y que por medio de ese Consolador, Él espera que nosotros como pueblo, un pueblo redimido, pueda ser grandemente exaltado por dar su propia vida de forma voluntaria por nuestros pecados. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, el consuelo debe ser para nosotros, amada iglesia, pueblo del Señor, que el siervo de Jehová ya ha triunfado. Él ya triunfó. Él nos espera, nos está invitando para que nos reconciliemos con el Padre
y podamos gozar de esta hermosa fe que se sostiene y se sustenta sobre el sacrificio de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Le invito a que podamos cerrar los ojos y podamos reflexionar